Y hermanos, conforme continuamos en la estación de Epifanía, pues bueno, entendemos lo importante que es para nuestro progreso en el año cristiano, porque pues en ella estudiamos y aprendemos del Dios que se revela a sí mismo y con el que pues bueno, en el año cristiano como metáfora de la vida cristiana, con el Señor con el que habremos de caminar el resto del trayecto. Y sin embargo, ¿qué Dios es el que se muestra ante nuestros ojos? Esa es una pregunta buena que deberíamos hacernos. ¿Qué Dios es el que se muestra ante nuestros ojos? Y bueno, la Escritura nos responde que es el Señor al que necesitamos. El Dios que se presenta delante de nosotros es el Señor que necesitamos. Porque así lo leemos en el Evangelio de hoy en San Lucas 4 del 16 al 30. Y la Escritura nos refiere, pues bueno, el momento que fue quizás el más incómodo del inicio del ministerio del Señor. Vean cómo San Lucas registra en los versículos anteriores el inicio de este ministerio en toda Galilea. Y luego vemos cómo llega específicamente a Nazaret. Y digo momento incómodo para Jesús hasta ese momento, porque vean cómo el Señor se había mostrado ya a los humildes, es decir, a los pastores. El Señor había ya fascinado a las naciones con los magos de Oriente. Vaya, hasta se había mostrado ante los pecadores en, en su bautismo y ante su comunidad familiar en las bodas de Canaán. Y sin embargo, vean cómo fue bastante difícil, particularmente difícil para el Señor presentarse en su ciudad, en la comunidad que lo vio crecer. Y vean cómo, pues prácticamente sin ninguna razón, el Señor experimenta, más bien, lo recibe una audiencia bastante hostil. Y nosotros sabemos que el Señor no habla nada más por hablar, y Él conocía el corazón de las personas. ¿Qué había en el corazón de los de la sinagoga como para decirles esta frase que tanta gente utiliza, mal utiliza? Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es que la gente de Nazaret no solo lo conocía, y conocía a su familia, etcétera, etcétera, sino que también sabían que era versado en la Escritura. O sea, el conocimiento que tenían ellos del Señor Jesús no era nada más familiar, sino también, vamos a decirle así, profesional. Sabían que el Señor Jesús era un rabino. Sabían que el Señor Jesús era versado en la Escritura. Tan así como para que le permitieran tomar el libro y de hecho en esa ocasión ser el responsable de dar el sermón. En la tradición judía, más la antigua que la moderna, cuando era la hora de la reunión en la sinagoga, y vean cómo Jesús tenía eso por costumbre, el administrador de la sinagoga en determinada reunión buscaba al maestro o al individuo mejor preparado en la escritura para que tomara el libro y leyera el pasaje y consiguientemente diera también la lección del día. Vean cómo de todos los que estaban en la sinagoga, Jesús era el mejor preparado. Y dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. O sea, conocían al Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, fíjense que hay un problema en el corazón de las personas, a pesar de un hecho increíble que el Señor pues muy discretamente les dice en el versículo 21. No sé si nos hemos dado cuenta que en ese día una profecía de más de 600 años se estaba cumpliendo delante de los ojos de los de la sinagoga. Hacía casi 700 años que Isaías había profetizado esta palabra y Jesús con una simpleza de palabras les dice,
hoy se cumplió esto. No sé si alcanzamos a dimensionar este hecho, porque fue igual de importante como fue la Navidad, como fue la visita de los magos, tantas profecías que se cumplieron, por ejemplo, en el nacimiento del Señor en cada detalle, y hoy otra profecía se estaba cumpliendo delante de los ojos de los asistentes. Y no nada más se estaba cumpliendo allí con el Señor Jesús estando presente leyendo el libro. Vean qué importante era esta profecía como para que Jesús mismo fuera la leyera y Él nos enseñara que la estaba cumpliendo, sino que tanto más se iba a cumplir en los años siguientes, ¿no? Cuando toda enfermedad, cuando toda opresión fuera eliminada en su cruz y su resurrección. Imagínense qué importante, cuánta libertad, cuánta sanidad iba a traer el ungido del Señor para los que esperaban ese año agradable del Señor, como dice Isaías. Y hermanos, no sé si ustedes lo han notado, pero esto es una epifanía muy bonita que sucedió en la sinagoga de Nazaret. Y el Señor se está mostrando y mira, ya sucedió lo que fue prometido. ¿Cuál fue el problema? Pues bueno, a pesar de este milagro tan impresionante, de este cumplimiento de una profecía tan antigua, ¿cuál fue el problema? Pues bueno, para los asistentes de la sinagoga, ese Mesías que tenían enfrente no era el que ellos querían. Posiblemente no era el que ellos esperaban. Y fíjense cómo el Señor Jesús ese día hizo ver ante la audiencia y ante nosotros lo difícil que es hacer coincidir al Dios que necesitamos con el Dios que queremos. Nunca tenemos al Dios que queremos. Fíjense que hablando de Isaías 61, que es el pasaje que cita aquí el Señor Jesús, los primeros versículos del pasaje, el Señor hace algo muy intencional, porque dice Isaías 61, lo voy a leer rápidamente, dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjense lo que sigue adelante, justamente dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Pero cuando el Señor Jesús leyó este pasaje, vean cómo omitió muy intencionalmente la referencia a la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, por lo que vemos en el contexto, sabía que lo que querían, lo que era más importante en el corazón de sus oidores, no era el buen año, no era el año agradable del Señor, sino la venganza contra sus enemigos, es decir, en este caso, contra los romanos. El Señor sabía que en el corazón de los de la sinagoga, pues sí, muy bonito las bendiciones y la libertad de Dios, pero yo lo que quiero es esto. Lo que querían era la venganza y la destrucción de sus enemigos en el Mesías que ellos esperaban que llegara. Y el Señor omite esa parte y les dice, hoy se cumplió. ¿Y con qué cara se quedan? ¿No es este el hijo de José? Pues con razón es que no ha de ser, pues es el hijo de José. ¿Cómo va a ser él si lo hemos visto crecer? Y por eso Jesús como innecesariamente le saca pleito. Porque él sabe que esta gente
no lo va a recibir porque no es lo que ellos quieren. Y pues cuando leemos esta porción de la Escritura vemos con qué claridad descubrió y descubre el Señor las intenciones de nuestro corazón. Un corazón que por más que se afana buscando e indagando acá, escuchando allá, investigando aquí, investigando allá, se niega a ver lo que tienen las narices. ¿Qué es lo que estaban buscando al igual que el resto del pueblo de Israel? ¿Qué buscaban la gente de la sinagoga? Buscaban al Mesías, esperaban el cumplimiento de las profecías, esperaban a la llegada del Señor, y cuando lo tenían allí, como dice San Juan, los suyos no le recibieron. Y hermanos, Jesús omitió el resto del pasaje aquí en el versículo 19, porque eso es lo que también nosotros hacemos a la inversa. Con muchos pasajes de la Escritura y con tantos aspectos de la vida cristiana, ¿cuántas veces no nos saltamos las partes que no nos gustan? Les aseguro que ustedes han visto en más de una tarjeta cristiana, en una publicación, etcétera, etcétera, la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Qué bonito! Pero falta la primera parte, ¿no? ¿Cuántos pasajes de la Escritura, pues como que los escondemos? Y los bonitos, eso sí les damos me gusta en las redes sociales. Y no nada más eso, vean cómo la lectura del Nuevo Testamento en la epístola de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo nos dice que hacemos lo mismo con los hermanos de la iglesia. Al hermano que vemos que no tiene talentos, que no tiene dones, pues él, al cabo que es tal persona, es el hijo de José, como dice la gente. O a tal o cual actividad cristiana que nosotros vemos, pues que no es tan importante. Pues esa, la dejamos de lado, la omitimos. ¿Cómo nos gusta ignorar o pasar por alto lo que no nos parece tan importante, ¿no? Hermanos, actividades y lo peor de todo, pasajes de la Escritura. Y es que todo esto, hermanos, como nos lo descubre el Señor Jesús, son formas en las que nosotros ponemos toda nuestra atención en lo que pensamos que es mejor, en lo que creemos que es más acorde a la idea de palabra de Dios, a la idea de ministerio cristiano que nosotros queremos tener en nuestro corazón. Y si yo quiero un Dios de bendiciones, un Dios de abundancia y nada más, pues ese es el Dios que encuentro en la Escritura. Y el perdón y la vida eterna, bueno, eso sí, pero eso después. Y si queremos una respuesta a nuestra oración que vaya acorde a nuestra voluntad, ¿qué me importa que el Señor me diga, yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza? Yo lo que quiero es que el Señor me saque de esto. Y si estoy en una situación difícil, pues muy bonitos los cantos y todo eso, pero lo que ahorita necesito es un Dios que me solucione la situación. Y lo más triste, hermanos, es que como los habitantes de Nazaret, por esperar y por aferrarnos a lo que queremos que sea, desconocemos o perdemos al Dios que necesitamos y que está delante de nosotros. A eso se refiere el Señor Jesús con las referencias a Elías y Eliseo. ¿En qué condición estaba Israel como para que el limpiado en este caso de lepra, fuera
fuera sirio y la mujer bendecida fuera de Sidón. Como que por qué habrá sido que el ministerio del Señor Jesús se desarrolló en todos lados menos en Nazaret. Porque como allí ellos, como en todos lados, tenían su concepto de Dios que querían y además sabían que Jesús era esto y esto y esto, como Jesús no les servía, como lo conocían desde chiquito, pues mejor yo quiero un Mesías que haga lo que yo quiero. Pero hermanos, fíjense cómo el Evangelio en general, los Evangelios nos enseñan que, pues, si bien Jesús no lo hizo en los tiempos y en las formas en las que ellos esperaban, el Señor Jesús sí cumplió la profecía. Y en la cruz el Señor sí trajo la venganza de Dios. El Señor sí trajo juicio y destrucción contra los enemigos de Dios en la cruz. Y no nada más en la cruz de manera metafórica, como habrán dicho muchos, sino que si tanto quieren literalmente, pues bueno, el Señor Jesús lo va a hacer en su segunda venida. Y hermanos, el Señor sí cumple su palabra, nada más que no siempre como nosotros queremos y decimos que es lo mejor y lo que más nos conviene. Y el Señor sí satisface nuestra necesidad, como dice San Mateo. Y el Señor satisface lo que le pedimos, ya sea moldeando nuestra voluntad para pedir bien, para querer lo que es correcto, para querer lo que es mejor, o bien simplemente oyendo nuestras peticiones y dando respuesta. Pero el Señor sí lo hace, o sea, no tenemos que moldear a un Dios que haga lo que nosotros queremos, porque el Señor de por sí hace lo que es bueno y es mejor para nosotros. El problema es que no siempre coincide con lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Qué importante y qué bonito el Salmo 37 ha sido para muchas personas. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vean cómo el Señor hasta nuestras necedades las escucha. El Señor hasta nuestras rebeliones las atiende. Y según su voluntad, en lugar de ignorarnos, fíjense bien, esto es importante, el Señor en lugar de ignorarnos, cambia nuestro corazón para concedernos las peticiones de nuestro corazón, como dice el Salmo 37. El Señor no es el que nos... No, mira, no me vengas con eso, no. El Señor nos enseña a desear lo deseable, a anhelar lo anhelable, para que anhelándolo, Él conceda las peticiones de un corazón cristiano. Y fíjense lo triste, toda la gente de Nazaret que rechazó al Señor por tanto querer al Dios de venganza y de destrucción y de etcétera, etcétera. Cuando el Señor venga a traer su venganza y su destrucción, ellos van a estar contra los que se va a vengar y a los que va a destruir por su necedad de corazón. Entonces, hermanos, la escritura en general, como el Salmo 37, qué bonito el pasaje, el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y hermanos, el Señor sí escucha las oraciones, sí escucha nuestras plegarias, según lo que es mejor, según su voluntad. Y por eso nos deja lo que a veces a nosotros nos parece pues como medio intrascendente, como poco importante, que es sus promesas, su consuelo, su bendición. ¿No les parece que a veces cuando estamos en situaciones de crisis, viene el Señor y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿A mí de qué me sirve tu paz? A veces decimos, ¿no? ¿A mí de qué me sirve tu promesa? Yo lo que quiero es que me saques de aquí. Pero hermanos, cuando nosotros aprendemos que el Señor de por sí lo hace,
Vean, por esa razón el Señor nos deja con la promesa de libertad, con la promesa de sanidad y con el año agradable del Señor. El Señor Jesús lo que hizo en el versículo 19 fue como decirnos a nosotros, mira, yo me voy a ocupar de la venganza, tú deleítate en el año agradable del Señor. Porque eso es lo que nos queda a nosotros. ¿Para qué afanarnos con esto y con lo otro si el Señor de por sí lo hace? Y por mucho que nos afanemos, no vamos a cambiar nada. El Señor, por eso en este día nos ofrece las bendiciones. Tú deleítate en el Señor, descansa en Él, no te afanes en conseguirlo. ¿Qué tanto se habrá afanado la vida de Sarepta? ¿Qué tanto se habrá afanado Naamán? Le llegó la bendición. Ni le tocaba, ni lo merecía, ni se lo había ganado. Y habrá veces ciertamente que nos resulta insuficiente recibir solo el año agradable del Señor, pero la Escritura nos enseña que ese es el Dios que necesitamos. Esa es la porción del Señor que nos hace falta. Ese es el Dios que necesitamos se muestre delante de nosotros. El Señor de por sí tiene cuidado de nuestras tragedias de vida, de nuestras situaciones. Por eso nosotros lo que necesitamos es al Dios de misericordia. El Señor en quien podemos poner todas nuestras cargas, nuestros anhelos y en quien también podemos confiar sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros.